a vosotros, hermanos. Les invito a que tomen sus lugares para dar inicio al estudio de la palabra de nuestro Dios. Ya en este final del primer día de la solemnidad de Sukkot, ya tan rápido se está acabando este primer día. Apenas estábamos cortando las palmas, ¿verdad? Estábamos yendo por las frutas y ya se acabó el primer día de la solemnidad. Bien, en este culto de la solemnidad de Sukkot vamos a tener el estudio y continuación de las porciones de la Torá. En este día vamos a estudiar la porción número 52, Vayelec. Vayelec, que significa fue. Esta es la antepenúltima porción de la Torá, ya para finalizar pues estos estudios. Son 54, ya nada más quedan 2 por estudiar. Entonces, esta porción número 52 abarca en el libro de Deuteronomio, en su capítulo número 31, de su versículo 1 al versículo número 29. Es todo el capítulo número 31. Este no abarca más capítulos, sino solamente un solo capítulo del libro de Deuteronomio. En esta porción número 52 vamos a ver los temas que tiene, que va del versículo 1 al versículo número 8. Moisés anuncia oficialmente a su sucesor, que es Josué. Josué es el quien va a guiarnos ahora, a partir de este momento. Bueno, ya cuando termine el libro de Deuteronomio, va a ser quien guíe al pueblo de Israel a través de la conquista de la tierra prometida. Y en estos primeros 8 versículos, Moisés anuncia oficialmente que Josué va a ser su sucesor. Versículos del 9 al 13, Moisés pide al pueblo de Israel que se lea toda la ley que él les está dejando cada 7 años. Cada 7 años se tenía que leer la ley, y precisamente en la solemnidad de Sukkot, en el mes séptimo. 1, para que no se les olvidara toda esta ley, y 2, para que la nueva generación aprenda de esta ley, para que aprendan a temer al eterno Dios de Israel. Versículos 14 al 23, ya se hace el nombramiento oficialmente de Josué como sucesor de Moisés. Y pues hace una advertencia al eterno Dios de Israel a su pueblo, a oídos de Moisés, de que su pueblo pues no iba a ser un pueblo fiel para con él, sino que se iba a volver a los dioses de la tierra, a los dioses de la tierra a la cual iba a entrar. Dice que se iban a apartar de Dios. Y finalizamos del versículo 24 al versículo número 29, da la ordenanza de que la ley que les estaba dejando fuera puesta en el arca de la alianza, para que fuera por testigo, ¿verdad? Ante el pueblo de Israel, de que toda esta ley pues tenía que ser que los iba a guiar durante su vida. Y también les da una copia de esta ley a los sacerdotes, porque los sacerdotes pues deberían de llevar a cabo todos los rituales que le encargaron pues a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Bueno, en esta parte de la porción número 52, Vayelec fue, vamos a adentrarnos precisamente en la parte que nos habla acerca de leer la ley cada 7 años en la solemnidad de Sukkot, que va del versículo número 9 al versículo número 13.
Quien desee participar, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, puede hacerlo. Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 13. Al cabo del 7º año, en el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que Él eligiere, leerás esta ley delante de todo Israel a los seres. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor nuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan, y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra, para ir a la cual pasáis el Jordán para poseerla. Amén. Bien, precisamente como les hacía mención, esta fracción del versículo 9 al 13, Moisés le hace hincapié al pueblo de Israel que deberían de leer esta ley que les estaba dejando cada 7 años. Dice en la palabra de nuestro Dios, en el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas. Se tenía que leer a oídos de todo el pueblo, ancianos, mujeres, varones, niños, y delante de los sacerdotes. Bueno, los sacerdotes tenían que leerla, ¿verdad? Pero pues nadie tenía que quedar fuera de la lectura de la ley. Adonai, como sabemos, establece dentro de la ley que Moisés le dejaba a su pueblo que se debería de celebrar la solemnidad de las cabañas en el mes séptimo. Deuteronomio capítulo número 16, versículos 13 al 17. Deuteronomio capítulo 16, versículos 13 al 17. La solemnidad de las cabañas harás por 7 días, cuando hubieres hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y celebrarás en tus solemnidades tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que están en tus poblaciones. 7 días celebraréis solemnidad al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas, en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante del Señor. Amén. El 17 también, por favor. Amén. Dice, cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición del Señor tu Dios que te hubiere dado. Amén. Amén. Entonces Moisés les daba la instrucción a todo el pueblo de que toda esta ley se debería de leer en la solemnidad de las cabañas. Y precisamente el eterno Dios de Israel, dando instrucciones a su pueblo, pues pone estas instrucciones de quienes deberían de asistir a esta solemnidad. Y nos dice esta lectura, ¿quiénes son los que tienen que asistir? Tú, primeramente el que está escuchando, ¿verdad? El padre de familia. Y dice, y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que está en tus poblaciones. Todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y nos da la lectura, pues aún el extranjero y el necesitado, el pobre, ¿verdad? También tenía que estar en esta solemnidad, porque de esta solemnidad, como ya nos explicaba nuestro hermano ministro anoche, pues todos deberían de participar, porque en esta solemnidad es cuando se recogen los frutos, ¿verdad? Ya se está terminando el ciclo de la cosecha, ¿verdad? E inicia uno nuevo.
Entonces, precisamente el eterno Dios de Israel, a través de Moisés, le pide a su pueblo que nadie faltara en la lectura de la ley. Todos deberían estar presentes, ¿verdad? Y en esta solemnidad, pues nos da instrucción que se debe de celebrar 7 días. 7 días celebrarás solemnidad al Señor en el lugar que el Señor, tu Dios, escogiere. Y así también nos lo dice en Deuteronomio 31, ¿verdad? Que la ley se debería de leer en el lugar que nuestro Dios escogiere. Y nos da aquí las 3 solemnidades que el eterno Dios de Israel ha establecido en su palabra para traer ofrenda y estar presentes delante de Él. En la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas. Y nadie debería de presentarse con las manos vacías, ¿verdad? Todos deberían de aportar para que todos disfruten esta solemnidad. El lugar que nuestro Dios ha escogido para llegarse, para que nosotros nos podamos allegar a Él, no es otro más que dentro del mismo pueblo de Israel. No es fuera de Israel, ¿verdad? Sino del mismo pueblo de Israel. Y de ahí se escogió una tribu donde se iba a establecer su casa, ¿verdad? El templo de nuestro Dios. Vamos a verlo en este mismo libro de Deuteronomio, en su capítulo 11, versículos 5 al 8, que también ya lo veíamos en una de las porciones que nos habla acerca del santuario único, el santuario que el eterno Dios de Israel escogió para que ahí se adorara a su nombre. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 8. Mas el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y hallaréis, y ahí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos, y vuestras ofrendas voluntarias, y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en que el Señor tu Dios te hubiere bendecido. ¿Hasta cuál es? El 8, por favor. No haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece. Amén. Entonces, dice el eterno Dios de Israel a través de Moisés que nuestro Dios iba a escoger un lugar especial, ¿verdad? Un lugar de entre todas las tribus de Israel en la cual se debería de poner su nombre. Y nos dice el eterno Dios de Israel que ese lugar deberíamos de buscar y ahí congregarnos, ¿verdad? Ese buscaréis y allí iréis. ¿Qué es lo que deberíamos de llevar? Como dice en las instrucciones que vimos hace un momento, que no deberíamos de presentarnos vacíos, ¿verdad? Dice el versículo número 6, ahí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y en esta solemnidad del eterno Dios de Israel, acudiendo pues al lugar que Él escogió, dice, allí comeréis, ¿verdad?, delante de vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en que el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Dice el versículo 8, no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece. Porque en ese momento pues no tenían ni siquiera un lugar establecido, ¿verdad? Andaban en el desierto y pues aunque ya existía el tabernáculo, pero el eterno Dios de Israel, cuando entraran a la tierra prometida, iba a poner un lugar especial, ¿verdad? Este lugar, dice el eterno Dios de Israel, no fue elegido de cualquier lugar, sino en la ciudad del rey David, Jerusalén, aunque él no fue quien le edificó casa a Adonai.
Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 6, versículos 4 al 10. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículos 4 al 10. Y él dijo: Bendito sea el Señor vuestro Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo: Desde el día que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén me he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David me he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Mas el Señor dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tu nombre. Él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha cumplido su palabra, que ha dicho: pues levantéme yo en lugar de David mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado casa al nombre del Señor Dios de Israel. Amén. Entonces, el lugar que el eterno Dios de Israel escogió para que habitase ahí su nombre, y ahí se presentare los varones, pues a llevar sus diezmos, ¿verdad? Como lo vimos en la lectura anterior, pues es Jerusalén. Dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. Pero aun cuando David, dice nuestra lectura, tuvo un buen deseo, ¿verdad?, de edificar casa a nuestro Dios, sin embargo el eterno Dios de Israel, pues ahora sí que le dijo: pues tú no me vas a construir casa, por lo que había sucedido en la vida del rey David, ¿verdad? Todas las guerras que hubo durante su vida, pues dice: por esta situación tú no me vas a construir casa. Sin embargo, ¿a quién le fue dada esta tarea? Pues a Salomón, ¿verdad?, su hijo del rey David. Porque precisamente en el reinado de Salomón, ¿qué es lo que hubo? O más bien, ¿qué no hubo? Pues no hubo guerras, ¿verdad? ¿Y su nombre qué significa de Salomón? Pues paz, ¿verdad? Pacífico. Precisamente por eso a Salomón le fue pues encargada esta tarea de construirle pues un lugar, una casa en la cual pues allí iba a habitar el nombre de nuestro Dios. Por eso dice nuestro versículo 10 del capítulo 31 de Deuteronomio: y mandóles Moisés diciendo: al cabo del 7º año, en el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Vemos entonces cómo quién fue elegido para construirle casa y el lugar que nuestro Dios eligió, ¿verdad?, que es Jerusalén. Josué, quien es ya sucesor de Moisés, leyó la ley que Moisés le dejó en encargo. Ninguna de las palabras escritas en esta ley se reservó. Toda la ley fue leída a oídos de todo el pueblo. Josué capítulo 8, versículos 33 al 35. Josué capítulo 8, versículos 33 al 35. Todo Israel y sus ancianos oficiales y jueces estaban de la una y de la otra parte junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto del Señor, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, le había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme todo lo que está escrito en los libros de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Amén.
Entonces, recordemos, hermanos, cómo nos dice Deuteronomio 31, ¿verdad? Que debería de estar presente todo el pueblo. Varones, mujeres, niños, extranjeros, que estuvieran en tus ciudades, ¿verdad? Para que allí escucharan todos juntos la ley de nuestro Dios. Y precisamente Josué, ya habiendo conquistado dos territorios, Jericó y Jai, ya había conquistado estos dos territorios y, como les mandó Moisés, leyeron la ley, leyeron las bendiciones y las maldiciones que estaban escritas dentro de la ley de nuestro Dios. Por si lo quieren leer, está en Deuteronomio capítulo número 28. Ahí vienen todas las bendiciones y las maldiciones que leyeron en este momento. Dice nuestra lectura que delante del pueblo de Israel se acomodaron, ¿verdad?, en el monte Gerizim y en el monte Ebal, y ahí pronunciaron todas estas leyes, las bendiciones y las maldiciones. Ninguna palabra que se encontraba en esta ley se reservaron, todas fueron leídas y por todo el pueblo fue escuchada. Dice que Josué no hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños y extranjeros que andaban entre ellos. Veíamos en la instrucción que da nuestro Dios que en esta solemnidad de Sukkot, pues se deben alegrar todos, ¿verdad? Desde el padre, los hijos, el levita, el extranjero. Y nuevamente nos dice aquí en Josué que aún los extranjeros que andaban entre ellos escucharon la ley de nuestro Dios. Y no se reservó ninguna palabra, ¿verdad? También el rey Josías, tomando el trono, fue avisado por medio del escriba Safán que habían encontrado el libro de la ley. Este fue leído a oídos de todo el pueblo, y con el gobierno de Josías se comienza a restaurar la adoración al Dios verdadero, ya que antes de Josías dice que los reinados antes de él pues no habían seguido a nuestro Dios, que habían caído en la idolatría. Vamos a ver segundo libro de los Reyes, capítulo número 22, versículos 10 al 11. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 22. Safán escriba declaró al rey diciendo: Hilcías el sacerdote me ha dado un libro, y leyólo Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Entonces dice que Safán, escriba, fue delante de este rey Josías y le dio a leer este libro, ¿verdad? Lo leyó a oídos del rey. Y el rey, pues dice que al escucharlo rasgó sus ropas, ¿verdad? Sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus ropas? Porque, como les comentaba, el reinado que hubo anteriormente a Josías, pues se había entregado a la idolatría, ya no seguía pues al Dios de Israel. Entonces, pues se entiende que leyeron pues una de las maldiciones, ¿verdad? Aquí adelantito nos dice que pues se volvieron al Dios de Israel, y pues el Dios de Israel apartó toda maldición de este reinado. Dice: el rey Josías mandó a preguntar sobre las palabras leídas en el libro de la ley, ya que el Eterno tenía pensado traer mal sobre el pueblo que se había apartado de él, y se llegaron a los ídolos falsos. Vamos a leer los versículos 16 al 20 de este mismo capítulo, Segunda de Reyes 22, 16 al 20. Así dijo el Señor: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los que en él moran, a saber,
todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ir en toda obra de humanos, y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así: aquí ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y tú serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Entonces, y escuchando el rey Josías sobre la ley que escuchaban, pues entendieron que iba a traer mal el eterno Dios de Israel sobre el pueblo. Y dice el eterno Dios de Israel: por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos. ¿Qué es lo que hicieron solamente? Lo provocaron a ira en toda obra de sus manos, y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero aún dice que el eterno Dios de Israel, viendo cómo el corazón de este rey, dice, se enterneció, ¿verdad? Se humilló ante Dios, y como veíamos, ya la sentencia que nuestro Dios había puesto sobre aquel que hace mal, pues en este momento la retiró, ¿verdad? Porque el hombre cambió su corazón y se humilló delante del eterno Dios de Israel. Por tanto, dice el eterno Dios de Israel: he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Pues el eterno Dios de Israel, pues fue misericordioso con este rey, ¿verdad? Porque cambió su corazón, se humilló delante de nuestro Dios por haber escuchado las palabras de la ley, de haber escuchado el mal que iba a traer sobre el pueblo, por haberse apartado a los dioses falsos. Y después de haber apelado a Dios que no trajere mal sobre su pueblo, fue leída la ley en oídos de todo el pueblo. Nadie faltó, preparando todo para celebrar solemnidad a Adonai. En esta ocasión este rey pues no iba a celebrar la solemnidad de Sukkot, sino iba a celebrar Pesaj. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, 1 al 4. De que irían en pos del Señor, que guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y toda el alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. 4 también, por favor. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los vasos que habían sido hechos para Baal y para el bosque y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Amén. Entonces, después de que habían escuchado la ley, dentro de la ley que el eterno Dios de Israel iba a traer mal sobre el pueblo por haberse vuelto a los dioses falsos,
también fue leída la ley a oídos de todo el pueblo. Dice que se juntaron a él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, no solamente de un reino, ¿verdad?, sino de los dos reinos de Israel en el que estaba dividido en ese momento. Dice que subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Esto lo hicieron para que dentro de la casa de nuestro Dios quitaran todo lo que era ofrenda a los ídolos falsos. Dice el versículo número 4 que iban a sacar del templo todos los vasos que habían sido hechos para Baal y para el bosque y para toda la milicia del cielo, y quemólos fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. Entonces vemos, hermanos, cómo la ley de nuestro Dios cambia, ¿verdad?, al hombre, cambia sus corazones, cambia su mentalidad. Dice los versículos que leíamos anteriormente, enterneció los corazones de ellos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? Se humillaron ante nuestro Dios por haber escuchado la ley, como dice Deuteronomio 31, para que todos los que escuchen la ley aprendan a temer a nuestro Dios, y aún la generación venidera pues también aprenda esto, ¿verdad?, a temer al eterno Dios de Israel, y que no se olvide por las generaciones. Dice, y así como vemos en Deuteronomio 31, que nadie fue exento de escuchar la ley. Varones, mujeres, niños y extranjeros la escucharon. Esta instrucción que deja Moisés a Josué de no apartarse de la ley, de no olvidarla, aprenderán a temer a Adonai todos los días que vivieren sobre la tierra que les da por heredad. Aún la nueva generación aprenderá estas palabras, este libro de la ley. Salmo 78, capítulo 78, versículos 5 al 8. Salmo capítulo 78, versículos 5 al 8. Para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Amén. Entonces, bueno, salmo también ya es conocido de nosotros, ¿verdad? Lo utilizamos antes de leer la ley de nuestro Dios, los 10 mandamientos. Y nos dice este capítulo 78, un salmo escrito por Asaf, uno de los sacerdotes del rey David, ¿verdad? Este salmo pues nos dice que él le dio testimonio a Jacob y puso la ley en Israel. Esto lo hizo, dice Asaf, con el objetivo de que los padres le enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera supiera estas leyes y no se olvidara, pues, eternamente, ¿verdad?, sus leyes. Porque si en una generación no se enseñan las leyes, a la siguiente generación, pues ya no la van a enseñar nuevamente. Se va a perder esa línea de la ley de nuestro Dios. Por eso nos exhorta tanto dentro de la ley de Moisés en enseñarla a los hijos, y de que los hijos también estén participando de las solemnidades de nuestro Dios. Esto nos dice Asaf, dice que esto se debe de hacer para que pongan su confianza en nuestro Dios y no se olviden de las obras del eterno Dios de Israel, ¿verdad? Y guarden sus mandamientos. Nos dice el versículo número 8, también el otro objetivo que trae escuchar continuamente la ley de nuestro Dios es: no sean como sus padres,
generación contumaz y rebelde, generación que no se apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esto vimos ahorita en el libro de los Reyes, cómo el rey se enterneció su corazón, ¿verdad? Y aquí nos dice que toda una generación no se apercibió su corazón, se apartó de nuestro Dios. El leer la ley nuevamente y en el año de la remisión es para otorgar libertad a los siervos y que se habían puesto en esta situación por necesidad, demostrando nuestro Maestro en su oración modelo que para recibir perdón de Dios es necesario otorgarlo a nuestro prójimo. Mateo capítulo número 6, versículos 9 al 13. Evangelio de Mateo capítulo número 6, versículos 9 al 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces, recordando lo que nos dice Deuteronomio 31, es que la ley de nuestro Dios se debe de leer en el año de la remisión, cuando se tenía que dejar libre a los siervos. Esto es el año sabático, como lo conocemos también, ¿verdad? En el año sabático se tenía que leer la ley de nuestro Dios. Y precisamente en este año sabático, pues también se tenía que leer en el mes séptimo, a los 15 días de este mes, ¿verdad? Durante la solemnidad de las cabañas. Entonces nos dice nuestro Maestro que pues en este año sabático nos enseña a perdonar nuestras deudas, las deudas de nuestros prójimos, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas pidiéndole al Padre, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, precisamente, el escuchar la ley en la solemnidad de nuestro Dios nos enseña esto, ¿verdad? Ser misericordiosos con nuestro prójimo. Como ya lo hemos estado viendo durante estas porciones, durante la porción, creo que fueron 2 anteriores, que nos enseñaban las leyes acerca de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, y aún los que tuvieran pues terrenos con sembradíos, dice, que cuando recogieran su fruto, lo que fuere cayendo lo tenían que dejar para aquel que lo necesitara. Vamos a ver a continuación en Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 10. Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 10. Esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en prescrito de su mano, el que obligó a su prójimo. No lo demandará más de su prójimo o de su hermano, porque la remisión del Señor es perdonada. Del extranjero demandará su principio, mas lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará a tu mano, para que así no haya el fin mendigo, porque el Señor con abundancia en la tierra que el Señor Dios te da por heredad para que la poseas.
falta les darás, y no sea tu corazón maligno cuando te vieres, que por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres manos. Amén. Precisamente porque se debe de escuchar la ley de nuestro Dios en la solemnidad de Sucot, como nos lo dice esta lectura acerca del año sabático, como nos lo menciona el versículo 1, el año de la remisión. Al cabo de 7 años harás remisión. El rescate, ¿verdad?, por los siervos, por los que se habían puesto como siervos ante sus hermanos, pues tenían que ser rescatados en este año. Y nos dice el eterno Dios de Israel que en este año se perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con que obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque la remisión del Señor es pregonada. Entonces, en este tiempo que nuestros hermanos israelitas hacían la remisión, dice, pues a nuestro hermano pues ya no se le debería de pedir pues ningún pago, ¿verdad?, sino que se le debería de perdonar. Pero, dice, del extranjero demandarás el reintegro, mas lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Esto, ¿por qué lo hacía el eterno Dios de Israel? Dice el versículo 5, si empero escuchares fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, ya que el Señor tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho. Dice la bendición que nos menciona, prestarás a muchas gentes, mas tú no recibirás prestado, ¿verdad? Esta es una de las bendiciones de nuestro Dios, de escuchar la ley en sus solemnidades. Y precisamente nos dice el capítulo 31 de Deuteronomio, en el año de la remisión. Pero aún dice acerca de este año sabático, que pues nuestro corazón no sea de perverso pensamiento, sino que en este año de la remisión se debe de entregar a nuestro prójimo pues lo que se merece, ¿verdad?, lo que es justo para él. No debemos de, dice el Eterno, no debe de ser nuestro corazón maligno y pues darle menos de lo que se merece, ¿verdad?, por el tiempo que estuvo trabajando, sino que se le dará todo lo justo. Un ejemplo de remisión de parte de nuestro Dios a su pueblo se dio cuando salieron de la cautividad de Babilonia, ya que durante 70 años no habían escuchado la ley de nuestro Dios. Y en ese momento demostraron pues no alegría, sino tristeza, ¿verdad?, por no haber participado de esta solemnidad. Sin embargo, en ese momento le hicieron la observación al pueblo de no llorar, porque era una solemnidad de alegría. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3. Que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó el Señor a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo extendido para escuchar. Y el primer día del mes de julio, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. ¿Cómo se juntó todo el pueblo? Dice, como un solo hombre. No, dice que se juntaron a la puerta de las aguas y Esdras el escriba mandó a traer el libro de la ley, la cual fue mandada por nuestro Dios a Moisés. Y veíamos en el capítulo 31 de Deuteronomio
que Moisés se lo entregó a los sacerdotes. Una copia y la otra copia fue puesta dentro del arca de la alianza. Esto para que aprendiera el pueblo a temerle, ¿verdad? Para que no se apartara de él, pero como hemos visto, pues el pueblo de Israel no escuchó atentamente y se fue tras dioses extraños. Entonces, después de que el pueblo fue puesto en libertad de la cautividad de 70 años de Babilonia, dice el versículo número 3 de Nehemías: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Esto lo hizo el primer día del mes séptimo. Durante todo este tiempo fue leída la ley de nuestro Dios. Y dice nuestra lectura que en presencia de hombres, mujeres y entendidos y a oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Nadie faltó nuevamente en esta lectura de la ley. Dice, todos estaban escuchando atentamente, ¿verdad? Pues se entiende que también los niños, ¿verdad? Los ancianos, todos los que llegaban de la cautividad. Versículo número 6. Nehemías 8, 6. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y humilláronse y adoraron al Señor inclinados a tierra. Amén. Entonces dice, elevó una bendición Esdras a nuestro Dios, ¿verdad? Y al escuchar esta bendición, todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Y qué es lo que sucedió nuevamente, como veíamos con el rey Josías? Pues se humillaron, ¿verdad? Y adoraron a Dios por haber escuchado la ley que no habían escuchado durante 70 años. Ya casi 70 años es una generación completa, ¿verdad? Que no habían escuchado la ley de nuestro Dios. Versículos 8 al 10 de este mismo capítulo. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el Esasa y el sacerdote Esdras y el escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque el día santo es al Señor nuestro Dios, y no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Entonces, mientras mientras se leía la ley de nuestro Dios, dice, todo el pueblo ponía el sentido, ¿verdad? Ponía la atención total, de modo que la lectura que se estaba leyendo era entendida. Pero, pues vemos en esta lectura que nos dice que el pueblo, en vez de alegrarse, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo? Comenzó a llorar. Y bueno, de cierta forma, pues sí tenían razón, ¿verdad? Porque pues no habían escuchado esta ley durante 70 años. Entonces, al volverla a escuchar, pues sí sintieron tristeza, ¿verdad? De haber estado alejados de nuestro Dios durante tanto tiempo. Sin embargo, pues ¿qué es lo que le dijeron al pueblo? No os entristezcáis, ¿verdad? Porque es un día de alegría, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Así es que nuevamente nos dice en la lectura de la ley que esta solemnidad del eterno Dios de Israel, de Sukkot, es un día de alegría, ¿verdad? De gozo, de regocijo. Versículos 14 al 16. Y habían escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas de la solemnidad del mes séptimo. Lo hicieron saber que pasase hoy por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivas, y
y ramos de pino, y ramos de arrayán, y ramos de palma, y ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron, e hicieron de cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de las puertas de Caín. Amén. ¿Qué es lo que encontró el pueblo de Israel escrito en la ley? Que celebraran cabañas, una ley que no habían escuchado durante una generación completa. Por eso mismo dice nuestra lectura que después de haber escuchado la ley pusieron en práctica, ¿verdad?, esto que estaban escuchando. Porque ¿qué hicieron? Salieron y pregonaron por las ciudades lo que estaban escuchando, celebrar la solemnidad a nuestro Dios. Y salieron al monte, ¿verdad? Fueron a traer ramos de oliva, ramos de pino, ramos de arrayán, ramos de palma, ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas como está escrito. Y cada uno, dice, hizo su cabaña dentro de su terrado, ¿verdad? De sus propiedades se construyeron sus cabañas. Y pues como les decía, pusieron en práctica la ley que no habían escuchado. Versículo número 18. 17 y 18, por favor. Desde el primer día hasta el postrero, e hicieron las solemnidades 7 días, y al octavo día congregación según el rito. Amén. Entonces nos dice el final de este capítulo 18, Esdras, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Pues no solamente el primer día, ¿verdad? Veíamos al principio de esta lectura que comenzaron a leer el libro de la ley el primer día del mes séptimo, ¿verdad? Pero también encontraron escrito, pues, celebrar a nuestro Dios la solemnidad de cabañas. Y durante esta solemnidad de cabañas, dice, Esdras leyó el libro de la ley a oídos de todo el pueblo. Nadie faltó, ¿verdad? Como dice la instrucción de nuestro Dios, en esta solemnidad debe de estar, pues, el padre, el hijo, la hija, el extranjero, ¿verdad?, el levita, el necesitado, para que se alegre en su solemnidad. Y nos dice Nehemías, Esdras leyó el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el postrer día, ¿verdad?, hasta el postrero. ¿Cuál es este postrero? Pues ya el octavo día de la solemnidad. E hicieron la solemnidad por 7 días, y al octavo día congregación según el rito. Pues lo que habían encontrado en la ley de nuestro Dios, ¿verdad? De que después de haber estado, pues, alejados de nuestro Dios y de sus solemnidades, volvieron a celebrar cabañas. Esta repetición de la ley nos da un énfasis en que hay una tierra prometida, y los que fueron antes de nosotros no la recibieron, sino que aún están esperando a que nosotros también participemos de eso, ¿verdad? No han recibido esa heredad. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo número 13. Por la fe entendemos haber sido compuestos por los siglos. 13, por favor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Amén. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes estos? Nuestros padres en la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Por la fe solamente, dice, pues, la miraron de lejos, ¿verdad?, creyendo a la promesa que nuestro Dios les había dado de entregarles una tierra
prometida, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Como escuchábamos nuestro canto, ¿verdad? Soy peregrino aquí. Y pues así anduvieron nuestros padres en la fe, solamente creyendo que la iban a recibir, y la vieron de lejos, ¿verdad? No recibieron por heredad esta tierra, sino hasta que Israel entró, ¿verdad? Ya generaciones después, con Josué, cuando entraron a la tierra prometida. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 20. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra buena conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Dice nuestro versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que nos confirma nuevamente, ¿verdad?, el apóstol Pedro, que pues solamente vamos pasando por este mundo, así como lo hicieron nuestros padres, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob fueron peregrinos en esta tierra, viendo la promesa de lejos solamente, no la recibieron, ¿verdad? Entonces, dice nuestra lectura, que nuestro Padre pues no hace acepción de personas, como veíamos en las instrucciones de la ley. Todo el pueblo debe de estar presente, ¿verdad? Aún el extranjero, el huérfano, la viuda y el necesitado. Todos deben de estar celebrando la solemnidad de Cabañas. Y veíamos en nuestra lectura de Deuteronomio 31 que esta lectura de la ley se debe de realizar en el año séptimo, ¿verdad? En el año sabático, cuando se hace la remisión de los siervos. Y pues, ¿cuándo fuimos rescatados nosotros? Dice el versículo número 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que también nosotros ya hemos sido pues puestos en remisión, ¿verdad? Ya hemos sido rescatados por medio de nuestro Mesías, el Señor Jesús, ¿verdad? Y pues pagó un precio pequeño, no, fue un precio grande, ¿verdad? Entregó su propia vida para que nosotros pudiéramos tener esa esperanza de vida. Y como veíamos en Deuteronomio 31, nuestro Maestro hizo la remisión por nosotros, ¿verdad? Hizo la remisión de pecados para que nosotros podamos tener salvación. Primera de Pedro, aquí en su capítulo número 2 y en su versículo 11. Amén. Nos aconseja el apóstol Pedro, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, solamente somos pasajeros en esta tierra, vamos pasando, esperando la promesa de nuestro Dios de un lugar mejor. Y nos dice el apóstol Pedro, ¿qué es lo que debemos de hacer durante nuestra vida? Abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esta es la ley de nuestro Dios, ¿verdad? Esta es la ley que se debe de escuchar en la solemnidad del eterno Dios de Israel, en la solemnidad de Cabañas, abstenernos de los deseos carnales. Porque como hemos visto en temas anteriores, pues dos espíritus, ¿verdad? El espíritu que
pues batalla contra la carne y el de la carne contra el espíritu, ¿verdad? Que pues ¿cuál es el espíritu que debe de ganar? El espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos va a guiar a la vida eterna. Y dice nuestro versículo número 12: teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior. Así es que pues debemos de tener buenas obras, ¿verdad? Como lo veíamos en la parte clara de este día, tener un olor grato a nuestro Dios es tener buena fama, ¿verdad? Bien, hermanos, de esta forma finalizamos el estudio de la palabra de nuestro Dios con la porción número 52, que se titula Vayelec fue. Ya en próximos días estaremos finalizando estos temas. Nos quedan 2 pendientes y el 8º día de la solemnidad tendremos la última lectura. ¿Sí, hermana? Sí, hermanos, para incrementar la información de la predicación que nos está brindando, comenzó el 7º año, aquí en este periodo, en esta cabaña. Ahorita nos encontramos en el año sabático, apenas acaba de comenzar. Mire nada más. Parece coincidencia, ¿verdad? Parece coincidencia, pero pues el tiempo de nuestro Dios es perfecto, ¿verdad? Y así es que, pues si ya nos están dando esta información, pues de acuerdo a la ley de nuestro Dios, pues debemos de actuar de buena forma, ¿verdad? Con aquel que necesita, con aquel que pues nuestro Dios también tiene contemplado para entrar a su reino, ¿verdad? Bien, hermanos, de esta forma finalizamos el estudio